Hace algunos años, un joven recorría una calle asolada de los suburbios de Londres, un joven vestido rústicamente, la cabeza cubierta con un sombrero casi prehistórico, porque acaba de llegar a la capital desde una remota y adormecida población del oeste. Nada había en él de particularmente notable, salvo lo que le ocurrió ese día, lo cual fue notable en todo sentido, para no decir lamentable. Vio venir hacia él a un hombre más bien anciano, sin aliento, de smoking, que lo tomó de la solapa de su raído saco y lo invitó a cenar con él. Estaríamos más cerca de la verdad diciendo que, más que un convite, fue una imploración. Como el sorprendido provinciano no lo conocía, ni a nadie en estos entornos, la situación le pareció harto singular, pero, suponiendo que se trataría de una costumbre de Londres, accedió al fin. Acompañado de su extraño huésped, fue a la hospitalaria mansión que se alzaba a solo pocos pasos de ahí, y a partir de ese instante nunca reapareció en el mundo de los vivos. El muerto de la Casa del Pavo Real, publicado en la colección de Poets and the Lunatics en 1921, es un relato detectivesco con un giro filosófico y poético característico de Chesterton. Y hoy aquí en el programa vamos a hablar de todo lo relacionado, vamos a hacer una pequeña reseña integral de El muerto de la Casa del Pavo Real, de J.K. Chesterton. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y sin más ni más, comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. La historia comienza con un joven provinciano que llega a Londres y que es invitado de manera abrupta por un hombre mayor de apariencia próspera a una cena en una casa cercana. Y tras aceptar, el joven desaparece misteriosamente, lo que desencadena todo un enigma que desafía las explicaciones convencionales, ya que no hay motivos evidentes como el robo. El misterio es resuelto por Gabriel Gale, un poeta y pintor excéntrico cuya mente no opera como la de un detective tradicional, sino que encuentra respuestas en la contemplación de objetos aparentemente triviales, como un pavo real en el jardín de la casa. Ahora bien, la narrativa se desarrolla en un ambiente de contrastes. La vulgaridad de una casa suburbana frente a la extravagancia de un pavo real, lo que lleva a Gale a descubrir un crimen oculto relacionado con una cena, un espejo roto y un cuchillo de plata. La trama también explora temas de percepción, apariencias versus realidad y la capacidad de la mente poética para poder desentrañar lo que la lógica convencional no puede. Chesterton utiliza un estilo narrativo que combina una intriga detectivesca con una prosa cargada de imágenes poéticas y paradójicas, un sello distintivo de su obra. La historia pertenece al género de misterio, pero se aleja de los métodos deductivos de Sherlock Holmes, optando por un enfoque intuitivo y simbólico a través de Gabriel Gale. El pavo real, con su plumaje iridiscente, no es solo un elemento decorativo, sino un símbolo que guía la narrativa hacia una reflexión sobre la belleza, la excentricidad y la verdad oculta. La estructura del relato es deliberadamente también ambigua al principio, creando una atmósfera de desconcierto que refleja la confusión de este joven provinciano y, más tarde, la mente soñadora de Gale. Chesterton juega con las expectativas de nosotros los lectores, subvirtiendo las convenciones del género detectivesco al presentarnos un detective que resuelve el caso por ausencia de ánimo, en lugar de una lógica rigurosa. Y la ironía y el humor que están presentes en los diálogos, como el intercambio entre Gale y el dueño de la casa,
nos añaden ligereza a un relato que, sin embargo, aborda temas muy profundos. El personaje de Gabriel Gale es un estudio fascinante de la psicología de la creatividad. Su capacidad para poder resolver el misterio no radica en un análisis racional, sino en una sensibilidad extrema hacia los detalles sensoriales, como el color del pavo real o los pétalos en la escalera. Esto refleja la idea de Chesterton de que la imaginación poética puede acceder a verdades que escapan a la razón. Gale, por su parte, representa al artista como un outsider, cuya percepción del mundo es a la vez su fortaleza y su vulnerabilidad. Psicológicamente, este relato explora cómo las apariencias, el hombre próspero y la casa burguesa, pueden ocultar realidades perturbadoras. Un tema que resuena con la desconfianza de Chesterton hacia las fachadas de la modernidad. La desaparición de este joven provinciano también puede leerse como una metáfora a la alineación del individuo en esta metrópoli, donde la inocencia rural se encuentra con la complejidad urbana. El relato está ambientado en los suburbios de Londres, un espacio que Chesterton utiliza para contrastar la opulencia superficial, el hombre de smoking, los gemelos opalescentes, con la simplicidad del joven provinciano. Esta dicotomía nos refleja las tensiones entre la clase de Inglaterra del principios del siglo XX, donde la modernidad y la urbanización comenzaban a erosionar las tradiciones rurales. La casa del pavo real, con su jardín lujoso pero fuera de lugar, simboliza una sociedad que imita la aristocracia sin comprender su esencia, un tema que se ha vuelto recurrente en la crítica de Chesterton hacia la burguesía. Ahora bien, la invitación desesperada del hombre mayor a este joven puede interpretarse como un comentario sobre la exploración de los inocentes por parte de una élite decadente, aunque el móvil de este crimen, que Chesterton deja intencionadamente vago, sugiere que las motivaciones humanas son más complejas de lo que las categorías sociales nos permiten. Filosóficamente hablando, este cuento está impregnado del pensamiento cristiano de Chesterton, particularmente su creencia en que la realidad es más rica y misteriosa de lo que la razón secular puede captar. El pavo real, con su cola de ojos que evoca los monstruos del Apocalipsis, es un símbolo de la creación divina cuya belleza trasciende lo mundano. Gale, como poeta, encarna la idea de que la verdad se encuentra en la contemplación del mundo material, no en su disección racional. Chesterton también introduce su característica paradoja. La resolución del crimen no surge de la lógica, sino de la ausencia del ánimo, sugiriendo que la humildad y la apertura a lo inesperado son claves para comprender la realidad. Este enfoque, entonces, desafía el positivismo científico de su época, defendiendo una visión del mundo donde lo espiritual y lo material coexisten. Aunque El muerto de la casa del pavo real no tuvo el impacto masivo de las historias del padre Brown, contribuyó también a consolidar la reputación de Chesterton como un maestro del relato corto que combinaba entretenimiento con reflexión profunda. Su crítica de la superficialidad de la modernidad y su defensa de la imaginación poética resonaron en un público que buscaba alternativas al materialismo de la era industrial. Este cuento, al igual que varias otras obras de Chesterton, ha influido en el desarrollo del género detectivesco, inspirando a autores que buscaban ir más allá de la mera resolución de un misterio para explorar cuestiones existenciales. Pero bueno, ya que sabemos un poquito de qué trata el cuento, vamos a hablar de Chesterton. ¿Les parece? Gilbert Clay Chesterton nació el 29 de mayo de 1874 en Camden Hill, en Kensington, en Londres, en una familia de clase media. Su padre, llamado Edward Chesterton, era un agente inmobiliario y su madre, llamada Maria Louise Grosjean, tenía ascendencia francesa.
Fue educado en St. Paul School. También estudió arte en la Slade School of Art and Literature en el Colegio de la Universidad de Londres, pero no completó un grado académico. Comenzó su carrera literaria en 1900 con la colección de poemas Great Blades at Play y pronto se destacó como periodista, escribiendo columnas para The Daily News y The Illustrated London News también. Fue un prolífico escritor con más de 80 libros, 200 cuentos, 4.000 ensayos, 5 novelas y varias obras de teatro. Y entre sus obras más conocidas están las novelas de The Napoleon of Notting Hill y The Man Who Was Thursday, así como las historias del Padre Brown, comenzando con The Innocence of the Father Brown. En 1901 se casó con Frances Blogg, con quien permaneció hasta el día de su muerte. Fue conocido por su físico imponente, ya que medía 1,93 y pesaba 130 kilos. Su estilo excéntrico también era destacable, con su capa, su sombrero arrugado, su palo de espada, y obviamente por su humor, ya que Chesterton era una figura carismática. Su conversión al catolicismo en 1922 marcó profundamente su obra, reflejada en textos como Orthodoxy y The Everlasting Man. Fue amigo de figuras como George Bernard Shaw y H.G. Wells, con quienes debatía públicamente, y su encuentro con el padre John O'Connor inspiró al padre Brown. Chesterton murió de insuficiencia cardíaca el 14 de julio de 1936 en Beaconsfield. Y aunque fue acusado de antisemitismo por caricaturas en sus escritos, su apoyo inicial al caso Dreyfus y su oposición al nazismo muestran toda una postura compleja. Sus charlas, también radicales en la BBC durante más de 30 años, lo convirtieron en una figura popular y su legado literario aún sigue influyendo. Chesterton fue influenciado por autores como Charles Dickens, cuya atención al detalle y a la crítica social se refleja en su prosa vívida y su interés por los contrastes de clase. También por el catolicismo, ya que su conversión al catolicismo en 1922, influida por figuras como el padre O'Connor, impregnó su obra de una visión teológica que ve al mundo como un lugar lleno de maravillas divinas. También su amor por las paradojas se debe mucho a Oscar Wilde, aunque Chesterton adoptó este recurso a una perspectiva aún más conservadora y religiosa. Y obviamente cuando fue periodista, ya que se inspiró en los debates públicos de su época, especialmente con figuras como H.G. Wells y George Bernard Shaw, lo que le dio un enfoque dialéctico a su escritura. Y obviamente como periodista, ya que Chesterton se inspiró en los debates públicos de su época, especialmente con figuras como H.G. Wells y George Bernard Shaw, lo que le dio un enfoque dialéctico a su escritura. Borges admiraba a Chesterton, especialmente sus historias del padre Brown, y citó su influencia en sus propios relatos, como en su libro de ficciones, donde la paradoja y el misterio se entrelazan. También está la influencia de, aunque más estructurada, de Agatha Christie, que adoptó la idea de subvertir las expectativas del lector, una técnica que Chesterton terminó perfeccionando. Y obviamente la apologética cristiana de Lewis, como la de Mary Christiani, reflejan la influencia de la ortodoxia y la visión teológica de Chesterton. También está la influencia, influenció a Gaiman, que ha reconocido a Chesterton como una inspiración para su enfoque en lo fantástico dentro de lo cotidiano, y que es visible en sus obras como Neverwhere. Y bueno, ya llegamos al punto donde me preguntas, ¿por qué habríamos de leer el cuento de la Casa del Pavo Real? Y te contestaré. Este cuento es una joya para quienes buscan una narrativa que combine intriga, poesía y reflexión filosófica. Y bueno, leerlo es adentrarse en la mente de Chesterton, un autor que ha transformado un simple misterio en una meditación sobre la percepción, la verdad y la belleza.
Y es ideal para quienes disfrutan de historias que desafían las convenciones de género detectivesco, ofreciendo en cambio un enfoque intuitivo y simbólico, y además por su brevedad que lo hace accesible, mientras que su profundidad invita a tener múltiples lecturas. Ahora bien, si te atraen también las paradojas, los personajes excéntricos y los misterios que trascienden lo meramente criminal, este relato es para ti. Este relato te va a cautivar. En conclusión, El muerto de la casa del pavo real es una obra que encapsula la capacidad de G.K. Chesterton como narrador y como pensador a través de una trama aparentemente sencilla, donde el autor teje una reflexión profunda sobre la percepción, la verdad y la interacción entre lo cotidiano y lo extraordinario, y Gabriel Gale, con su sensibilidad poética, desafía las convenciones del género detectivesco, invitando a ustedes los lunares a reconsiderar cómo vamos a entender el mundo. Este cuento que tenemos a continuación no solo entretiene, sino que provoca, con su estilo paradojal y su simbolismo rico, una meditación sobre la belleza y el misterio inherentes de la realidad. Para estudiantes de literatura, filósofos aficionados o amantes de los relatos que trascienden su género, esta obra es una invitación a explorar la mente de uno de los escritores más originales del siglo XX. Y obviamente su brevedad no resta profundidad y su capacidad para resolver y deleitar lo convierten en una lectura meramente imprescindible. Me gustaría mucho que te dieras la oportunidad de que nos escucharas, que escucharas este cuento. A continuación lo vamos a tener aquí en el programa. Este solo es una pequeña reseña de lo que trata este cuento. Si quieres escucharlo, lo vamos a tener en un par de horas. Aquí lo puedes descargar. No sé a qué hora nos estés escuchando, ya sea mañana, tarde o noche. Probablemente ya cuando nos estés escuchando este programa, este capítulo, esta reseña, ya estará también aquí en el canal la lectura en voz alta de este cuento. Y bueno, pues nada. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?